sencillos, a través de estos asigna un valor a una variable. El símbolo que representa a este operador es el símbolo igual. Entonces, para utilizar operadores de asignación... Compañero, ¿qué cree? ¿Sí? Que no grabé, entonces pues póngale desde el principio, ¿no? Ok, ok. Al fin que iba empezando. Sí, nada más dura un minuto. ¿Me confirman si se ve que está desde el inicio? Sí, ya sé. Sí, ya. Ok, inicio. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Noelia y voy a exponerles sobre los tipos de datos, entre ellos los operadores aritméticos. Bueno, los operadores aritméticos son los operadores que nos permiten realizar operaciones matemáticas, como son la suma, la resta, la multiplicación, y la división y la resta. En programación utilizamos el símbolo de más para utilizarlo en contextos de suma, el operador menos, o para concatenar cadenas para la suma de string. También utilizamos el valor línea, que es para usarlo como operador de resta. El asterisco lo utilizamos como para operaciones en multiplicación. La diagonal inclinada, que está en la tecla del 7, lo utilizamos para el operador de división, mientras que el signo de porcentaje lo utilizamos como el operador de resto. Esto es, por ejemplo, la división entre dos números y el restante que queda entre ellos. Muchas veces se utiliza para comprobar ciertos resultados. El siguiente son los operadores de asignación. Entre los operadores de asignación se encuentran el signo igual. En Java son los operadores más sencillos, a través de estos se asigna un valor a una variable. El símbolo que representa a este operador es el símbolo igual. Entonces, para utilizar operadores de asignación es muy sencillo, solamente consiste en declarar el tipo de la variable. Puede ser un string, puede ser un entero, puede ser un flotante, la variable, luego colocar el símbolo igual, que es el operador de asignación. Después el valor a lo que puede corresponder. Esto puede ser, no se limita a ser, en Java no se limita a ser un valor numérico, sino que puede ser también un valor, una cadena o una letra, por así decirlo. Y luego cerramos con punto y coma. Bueno, ahora les voy a presentar unos ejemplos. Aquí acaba el primer video. Voy a presentar el siguiente. Ok. ¿Cuántos son? Son dos nada más. Ok. Un segundo. A ver, es este. Listo. Empieza. Ahora, aquí en este ejemplo planteo el caso de la práctica 1, que es definir las 4 operaciones, nada más que aquí lo modifiqué para que también apareciera la operación de resto que vimos en el ejemplo de operadores. Aquí tenemos la definición de las variables, nuestra creación de una clase, de un main. Después tenemos la asignación de la palabra escáner, que es una palabra reservada. Y aquí lo utilizamos para crear un objeto de tipo escáner, con el cual vamos a poder descifrar, vamos a poder leer los datos que el usuario nos dé. En este caso se utiliza el símbolo de asignación, que es igual, para crear un nuevo objeto. En este caso también volvemos a repetir la misma definición. Escribimos nuestro mensaje de texto, que es inserta el número 1. Después, número 1 va a ser igual a lo que el usuario introduzca en primer lugar. Una vez que lo escriba el usuario, esto se guarda en la variable num1. Aquí se puede ver igual el símbolo igual. Después, en System Out Print se vuelve a imprimir otro mensaje para leer de igual modo otro valor, que sería el valor 2, que está aquí. Más abajo podemos ver que tenemos
una instrucción que se imprime, donde debería de elegir aquí el usuario una operación. Entre ellas tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto. El resto es para definir el último concepto que vimos, que era expresado con el símbolo de porcentaje. En este caso, por ejemplo, el primer caso que nos plantea es, al realizar el número 1, tenemos la asignación, opción es igual al número 1. Entonces tenemos que nuestro total, nuestra variable total que definimos acá arriba, va a ser igual a num1 más num2. Es entonces que utilizamos el símbolo más para poder hacer la suma de los dos valores que introduzca el usuario. Después, aquí volvemos a repetir el uso del símbolo más. ¿Para qué? Para concatenar las cadenas de mensaje. Esto puede ser, en este caso, ponemos nuestro mensaje, luego nuestro valor concatenado entre el símbolo más, que también nos funciona para eso, luego nuestro otro valor, y de igual manera entre el símbolo más y nuestro texto que va entre comillas. Por último, volvemos a plantear aquí nuestra variable total, pero la ponemos con el símbolo de más, que es otro uso que les damos a estos operadores. Luego, en el segundo caso, está la operación de resta. En este caso, es cuando el usuario selecciona el valor 2. Entonces, tenemos que nuestro total va a ser igual al num1 menos, y aquí está nuestro símbolo de guión medio, que es igual a num1 menos num2. Después esto se va a imprimir, y aquí volvemos a ver el uso de concatenar cadenas, y nos tiene que arrojar el resultado de nuestra operación de num1 menos num2 en esta parte de total. En la parte de abajo, cuando el usuario ingrese el número 3, se seleccionará la opción y se multiplicará el valor num1 por num2. En este caso, la multiplicación de num1 y num2 es total. Luego, el siguiente caso es la opción igual a 4. Entonces, utilizamos el símbolo guión inclinado, para definir al resultado de la división. Aquí es muy importante porque aquí vamos a tener otro concepto. Entonces tenemos nuestro concepto de num1 entre num2, y ese resultado de la división nos lo va a arrojar aquí. En este caso nos va a ser nuestro total. Luego, en el último caso, que es la opción 5, yo lo nombré como resto. ¿Por qué? Porque aquí se va a hacer una división y nos tiene que arrojar el número restante de dicha división. Por ejemplo, digamos que introducimos como valor num1 y num5. Num1 igual a 10 y num2 igual a 5. Entonces, al hacer esta división, tenemos entendido que es 10 entre 5. Por lo tanto, el número restante, el valor restante será 0. Entonces, lo que nos mandará a imprimir será el valor 0. Listo, eso sería todo por la parte de mi compañera Alondra con respecto a los dos primeros puntos. Voy a pasar a compartir la presentación para que mi compañera Alondra empiece con operadores relacionales. Ok. Los operadores relacionales, evalúan dos operadores y los relacionan entre sí. Entonces son estos que ven en la tabla de abajo, que es mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, distinto o diferente de, y igual que. Entonces, le puedes explicar. Al siguiente, por favor. Un ejemplo de mayor que puede ser este. Tenemos primero que A es igual a 2, B es igual a 4, entonces B es mayor que A. Siguiente. El menor que, pues lo podemos ver aquí. A es igual a 5, B es igual a 2, entonces B es menor que A, que pues es 2 menor que 5. Otro, por favor. El mayor o igual que. Entonces, a diferencia de los otros, acepta valores pues iguales. Por ejemplo, A vale 20 y B vale 20, por lo tanto, pues ambos valores son iguales, como A es igual que B y B es igual que A. Otro, por favor. El menor o igual que tiene la misma función que el mayor o igual que, solamente que este aceptaría un valor menor.
Entonces, pues el mismo ejemplo, A es igual a 20, B es igual a 20. Entonces, pues A es menor o igual que B y B es menor o igual que A. Por favor. El diferente que es, pues, que A es igual a 3, B es igual a 7, entonces A es diferente de B, porque pues 3 es diferente de 7. Otro, por favor. El igual que solamente acepta valores que sean iguales entre sí. A es igual a 20, B es igual a 20, entonces A es igual a B y B es igual a A. Realmente esto es igual a como lo estuvimos trabajando con C, o sea, son los mismos operadores básicamente que ya hemos pues visto antes. Ya, la que sí. Bueno, ahora sigue mi compañero Ramírez para hablar del punto de operadores especiales. Sí, buenas tardes, compañeros. Yo soy Maximiliano Ramírez y bueno, les voy a hablar un poco de los operadores especiales, que vienen siendo varios, y dentro de estos varios se encuentra, este mismo se los voy a ir pasando poco a poco. Bueno, me va a ayudar mi compañero, pero vamos a empezar con los de incremento, decremento y asignación compuesta. Estos operadores se pueden decir pre, post y el valor devuelto. Aquí vemos claramente en la tablita de la derecha, la primera de arriba, que si se le agrega un más a la derecha o a la izquierda, es como va a incrementar el valor. Se le coloca a la izquierda y se le llama preincremento o predecremento. Y si se coloca a la derecha se llama postincremento o postdecremento. Y en la tablita de la derecha podemos ver bien esta explicación. Si le ponemos A más, sería igual al valor tomaría como el valor de 1. Así como de A igual a A, sería como A más 1. Un poquito más adelante vamos a ver bien esto. Sé que es un poquito confuso ahorita, pero lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Y en las operaciones pre y post, el valor nuevo en las pre, el valor nuevo de la variable es la que se ve afectada, como vemos en el ejemplo de abajo. Y en las operaciones post, el valor anterior de la variable es el que está afectado. Bueno, es que no puedo mover el mouse ahorita, pero en el ejemplo de abajo se ve como marcas X como igual a 1 y después marcas A igual como lo marcamos arriba de más X. Y entonces aquí como comentario A valdrá 2 y X valdrá 2. Y esto se va, que X va a ser igual a 1 y A va a ser X más. Y ya sería el postincremento, o sea, lo que pasó después de que se haya incrementado. Creo que está un poquito confuso, pero a ver, ¿puedes poner la siguiente, compañero? Bueno, aquí vamos a ver los operadores de concatenación. Básicamente para concatenar algo en Java vamos a usar un más. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de hola más Juan. Va a ser hola Juan. Y solo se necesita poner un más. Y los nombres o variables tienen que ir entre comillas. Y para manipular las variantes se puede usar un punto. La sintaxis es así. Tienes el nombre del objeto, el punto y después la variable. Y para llamar a estos mismos métodos, para que se apliquen en estos, es básicamente lo mismo. El nombre del objeto, el punto, más el nombre del método. Siguiente. Gracias. Aquí vamos a ver un operador de agrupación que consiste en un par de paréntesis alrededor de la expresión, que se sobrescribe el comportamiento por defecto de la precedencia de operadores, lo que causa que expresiones con menor precedencia puedan ser evaluadas antes que expresiones con mayor precedencia. Y aquí en los ejemplos vamos a poder ver eso. Aquí en el primer ejemplito que está aquí, de precedencia por defecto, de A más B por C, puede ser si aquí vemos abajito cómo usamos los paréntesis y cómo va a seguir dando lo mismo, porque es básicamente lo mismo. Pero ya escribiendo en la procedencia,
Aquí podemos ver que para que la adición se evalúe antes de la multiplicación, debemos de cambiar el orden de los paréntesis. Y así mismo vamos a obtener el diferente resultado. Y esto va a ser equivalente a lo de abajo, que son multiplicaciones. Y eso sería. Bueno, yo ahora, Guzmán Morales, les voy a hablar sobre los operadores a orden de bits, o algo así más o menos. Bueno, para empezar, hay que primero, el propio programa lo puede utilizar estos operadores en Java para que sean los transforme automáticamente a código binario y los regrese a base decimal. Ahora, para transformar un número decimal, o sea, base decimal a binario, se tiene que hacer divisiones entre 2 y lo que te quede, en este caso 20 sobre 2, te da 10 en la división y te sobran 0. De esta forma se va haciendo continuo y el número que te quede de residuo es el número que se va acomodando para darte el primer número, que sería 20. Como número máximo que acepta el código binario es 255, porque por ejemplo, si pones 256, como funciona en bit, bueno, en byte, lo máximo que permite es una cantidad de 8 bits, entonces serían 8 unos agrupados linealmente, y no podrías tener 9 porque ocuparías más de un espacio de byte. Por eso solamente el límite es de 8. Ahora, entre los operadores está el operador AND, que es como una Y en el inglés. Y básicamente lo que hace es comparar dos números por ejemplo, aquí puse el ejemplo de el 4 en código binario y el 6 en código binario. Y solamente en los lugares donde hay 1, o sea que concuerda el 1 en el 4 y el 6, en eso solamente va a quedar el 1. De esta manera da un resultado de 4. Pero, por ejemplo, si tuviéramos otro número y coinciden más de un 1, o sea, coinciden el tercer número y el segundo número con 1, que en el resultado quedarían 2, 1, ya que necesita que en ambas partes haya un 1. Como siguiente está el operador OR. En con que haya un 1, ya sea en el valor de 4 o en el valor de 6, da como resultado 1. Solamente dará como resultado 0 si existen dos ceros. Como siguiente está el uso del operador XOR, que lo que hace es básicamente donde solamente haya un único valor de 1, es 1. Si hay como se ve aquí en el ejemplo, si hay dos unos en los números que se están comparando, estos va a marcar 0. Y si hay dos ceros, va a marcar 0 igual. Solamente tiene que haber un 1. Como siguiente tenemos el uso del complementario arbitrario, o NOT, que básicamente lo que hace es que en los puntos donde tenemos ceros o unos, los invierta para que los ceros se transformen en 1 y los unos en ceros. El desplazamiento a la izquierda, como se marca, son 2 menor que, y lo que hace es mover, por así decirlo, como el punto decimal. Pero en este caso lo que se hace es cambiar los ceros, porque, por ejemplo, aquí a la izquierda en este ejemplo tenemos 5 ceros y a la derecha 1. Aplicando este método de desplazamiento a la izquierda, el valor de 6 en código binario se le van a mover 3 posiciones a la izquierda los unos. O sea, básicamente lo que hacemos es cancelar 3 ceros de la izquierda y agregarlos al lado derecho, para que de esta forma queden 2 en izquierda y 4 a la derecha, dando el resultado del número en código binario 48. En el caso del desplazamiento a la derecha, se hace básicamente lo mismo, se cancelan los ceros de la derecha, o en este caso un 1, y se colocan 2 ceros a la izquierda, como está en este ejemplo, y nos queda como resultado el número 24 en código binario. Y bueno, aquí sigue otra vez mi compañera Alondra, gracias. Bueno, ya para terminar, nada más queda explicar los operadores lógicos. Son los operadores y el OR o O. En inglés el I es el AND, el que ya explicó ahorita mi compañera.
Y se llaman así porque, o bueno, también son llamados operadores de cortocircuito, porque si no se cumple la primera condición, que estas condiciones llevan un orden, y pues si no se cumple la primera, no se va a terminar de evaluar toda, pues todo como el renglón o toda la operación que se quiere realizar. Por ejemplo, abajo en el primer puntito les puse que, bueno, está la operación entre los paréntesis, y la primera operación que se va a evaluar es si A es menor que B. En caso de que se cumpla esta condición, pues ya no se va a continuar evaluando si C es diferente de D o si H es igual a K, ¿no? Entonces, ¿por qué no se va a evaluar? Porque tenemos las dos líneas que ven ahí, es el O. Entonces, en cuyo caso de que pues A no fuera menor que B, pues se tendría que evaluar la siguiente para ver si cumple con alguna y se puede realizar la operación o la condición que tiene adentro, pues esa, esa línea de código, por decirlo así. En la segunda les puse un ejemplo del I. Entonces, esta se tiene que dar las tres porque tienen que cumplir con las tres condiciones que hay, que A sea igual que B, y que C sea diferente de D, y que H puede ser mayor o igual que K. Entonces, pues como les dije, en la primera se comprueba si A y B son iguales, y si no se cumple esta condición, pues tiene caso que se revisen las otras dos porque pues no cumplió con alguna. Entonces no se puede realizar el proceso o la operación que quiere hacer nuestra línea de código. Y eso sería todo sobre los operadores lógicos y me parece que es todo sobre la exposición y sobre nuestro tema, solamente nuestra bibliografía. Listo. Gracias por su atención. Muy bien. Sencillo el tema, ¿verdad? Nada más que no trajeron ejemplos. ¿Ejemplos de qué tipo, profesor? De estos operadores, cómo hacerlos en Java, cómo funcionan, cuál es la sintaxis, algún programita. Yo tengo, bueno, tengo la página de referencia, si quiere la puedo mostrar. No se me había parecido necesario porque pensé que haríamos algún ejercicio durante la clase para como, demostrarlo o algo así. Sí, también, pero ustedes no traen, no. No, no tengo. No traen. Ok. Bueno, entonces antes de hacer ejercicios, pasemos a la sesión de preguntas. Son 10 preguntas para salvarse del examen. Adelante, por favor. Yo, profe. Adelante. Hablando de la concatenación, ¿cómo se hace para llamar a sus métodos? ¿Equipo? Se utiliza un punto, o sea, en la sintaxis, como lo había puesto, es el nombre del objeto, seguido de un punto, sin espacio, sin nada, y luego el nombre del método, el que vayas a usar para jalar el método. El método, más bien. Bueno. ¿Y eso es la concatenación o se refiere a concatenación de cadenas? No, sí, a eso. ¿A eso se refería? Muy bien. Entonces, ¿sí le quedó más claro? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Ok. Por ahí hay manos levantadas. Brian creo le levantó primero. No es cierto. Alberto Muñoz la levantó primero. Adelante, Alberto. Bueno, yo tenía la duda de, por ejemplo, los operadores básicos de suma-resta. ¿Se podría controlar igual que en C que teníamos que poner un POU para sacar la raíz de 3 o algo así, o aquí no se hace? No sé si me di a entender. Sí, que sí, podemos utilizar funciones como en C, ¿no? Como dice usted, el POU o tal vez el SQRT o el apps, ¿no? También. Ándele, algo El así. random incluso. Sí, también Java tiene ese tipo de cuestiones. Sí se pueden utilizar igual. Igualito que en C. Gracias. Compañero, va. Van dos, ¿verdad? Después levantó la mano Brian Pineda Luna. Ok, como se han dado cuenta, en el System Out de println que utilizamos normalmente como para
en reemplazo del print que utilizamos normalmente en C, ¿cómo evitamos evitar errores a la hora de imprimir datos y texto juntos? Ya ves que los utilizamos como si fueran el equivalente a comas. ¿Podrías repetir eso último? Se te cortó y no entendí bien. Sabemos que el operador de sumar también es utilizado como para separar, si no me equivoco. ¿Cómo evitamos errores lógicos a la hora de presentar perdón, tengo un par de problemas aquí. Si quiero presentar un resultado de una operación, ¿cómo evito problemas lógicos si quiero separar un texto de un resultado de una operación? Bueno, como mostramos en la presentación, es básicamente que lo que quieres encadenar en strings, por así decirlos, tiene que estar entre comillas, y dentro de esas comillas, tu palabra, por ejemplo, pones hola, debe de tener antes un más y después un más, para que de esta forma el sistema lo guarde como que ese texto lo quieres juntar junto con otro texto, para que junte las cadenas de strings. Y en el caso de presentar tu variable, como solo pones un más el nombre de tu variable sin estar entre comillas, lo identifica como variable en lugar de ser un texto, por así decirlo. Ok, gracias. Esa sería una forma, ¿verdad? Otra forma es utilizar printf. Así como se usa en C, también ya en Java existe el método printf. De hecho, se usa exactamente igual que println, nada más que en lugar de la ln, la f, y el mecanismo, la sintaxis es la misma que en C. Esa también podría ser otra opción para evitar errores, y más que estamos más acostumbrados a C, ¿no? Tal vez. ¿Va? ¿Sí? ¿Sí, compañeros? ¿O me fui? Sí, ¿No me oyen? ¿Sí? Sí, sí, por aquí sigo. Ok, sí se ok. entiende. Pero para terminar de responder mi pregunta, entonces Sí. digamos que quiero operar una suma. Sí. Yo tuve problemas, por ejemplo, en la práctica 1, Ajá. se nos pidió operar los dos números. Sí. Si sabemos que utilizamos el mismo operador lógico de suma para separar, y yo quiero a la vez imprimir una suma, ¿cómo evito Ya le entendí. un error ahí? Pues usamos paréntesis. La suma como tal, la operación suma, la va a englobar usted en paréntesis y ya con eso se quita de errores. Ok. Ya con eso esa era mi pregunta original, pero Muy creo bien. que no la captaron desde el inicio. Bueno, pero salieron más cosas, ¿no? Sí, gracias, profe. Ok, perfecto, muy bien. Van 3. Y Cristian Pineda tiene levantada la mano. Adelante, Cristian. Yo iba a preguntar que, bueno, ya dijo que bueno, obviamente se pueden utilizar los demás operadores como es división, multiplicación y eso. ¿Cuál es la librería en este caso para Java? ¿Sí me escucharon? Librería para la suma, resta, multiplicación y división, pues no se necesita. No, para la raíz y Ya. todas las operaciones como Sería complementarias. java.mat. Mat de matemáticas. Ok. Esa sería la adecuada para todas estas funciones. ¿En C cuál es? La misma, ¿no? Mat.h, ajá. Mat.h. Ajá, aquí sería java.mat.asterisco y ya se incluyen todas. Ok. Sí. Bueno, gracias. Por nada. Van 4. Profesor, el compañero David dice en el chat que no puede levantar la mano, pero que tiene una duda. Bueno, ¿quién la habrá levantado primero, él o Alberto? Yo creo que David. Adelante con su duda, por favor. Gracias. Yo no entendí bien cuál es la diferencia entre el pre-incremento y el post-incremento. Adelante, equipo, esa sí se la saben. Sí, el preincremento y predecremento van a la izquierda y se pueden marcar con el más y el menos. Y aquí aprovechando, siento que no lo dejé muy clarito, pero a la derecha
es donde va el post-incremento y el post-decremento. De la misma manera, más o menos, o ahí variándole. ¿Pero qué significan? ¿Qué le hacen a la variable? En este caso, lo que le hacen a la variable es que, por ejemplo, tu variable A, realmente si es un post-decremento o un decremento, afecta más bien ya para cuando son operaciones subsecuentes con esa variable. Si, por ejemplo, estás haciendo un contador, te conviene más hacer un post-incremento por el hecho de que después de que se hacen las operaciones, te va a sumar 1. Mientras que si haces igual un for, pero estás yendo en cuenta regresiva, te conviene un predecremento, porque así de esa manera, una vez antes de que se realice la operación, se le va a restar a tu variable un número, o sea, 1 literalmente, va a hacer las operaciones y nuevamente se le va a restar 1 y así continuamente hasta que llegue pues al tope, que sería normalmente y es igual a n, ¿no? Pero Normalmente ¿cuál es? para eso funciona el post y el predecremento para que lo haga ya sea un decremento después de realizar las operaciones o antes de realizar las operaciones. Si es, por ejemplo, que nada más estás haciendo algo simple como sumarle 1 a una variable para mostrarlo, realmente da igual si es un post o un predecremento, porque no va a afectar realmente a la operación. Va a ser, por ejemplo, 1 más 1 o 1 menos 1. Sí, yo había visto que, es que, por ejemplo, esa duda me surgió de que yo he visto en ocasiones que ponen, por ejemplo, una variable igual a a más, por ejemplo, o la misma variable igual a más a, y creo que ahí es cuando hay diferencia, pero no sé si a esto te refieres de las operaciones o cuáles operaciones son. Sí, me refiero a esas operaciones porque, por ejemplo, en los ciclos for, ves que normalmente vamos aumentando el número de i en su contador para que vaya haciendo la primera iteración, segunda iteración, tercera iteración y, por ejemplo, cuarta iteración. Si haces un post incremento, lo que vas a hacer es que una vez que terminó de hacer lo que estaba dentro del for, va a aumentarle 1 a esa variable i y va a permitir que siga con la siguiente iteración. Y, por ejemplo, si lo que quieres hacer es un mismo for, pero que en lugar de ir aumentando el valor de i, vaya restando, te conviene más un predecremento, porque aparte de que lo va a ir restando, va a hacer la resta antes de que inicie la operación. O sea, va a ser lo interno, le resta un valor ahí, vuelve a repetir. Básicamente para eso normalmente se usan. Pero si pongo en el for, por ejemplo, el pre-incremento o el post-incremento, sí funciona, ¿no? O sea, si pones uno no te afecta, o si pones el otro. No O si, afecta tanto. De hecho, pues, es más bien para cuestión de sintaxis y de que normalmente así se le llama cuando pones el incremento después de la variable o el incremento antes de la variable. ok, vale. Sí, compañero. En pocas palabras, el compilador lo que hace es primero incrementarla y después utilizarla. Eso pasa en el pre-incremento. Y en el post-incremento, pues primero la utiliza y después la incrementa. Es la diferencia. Pero ¿cómo que la utiliza primero? Es que con utilizar nos referimos a lo que sea que vaya a hacer con ella. Ahorita vemos un ejemplo. Ahorita acabando la sesión de preguntas, ¿va? Para ver ya físicamente qué es lo que hace. ¿Sí? Ok, vale, Va. gracias. ¿Alguien? ¿Qué? Van 5, ¿no? ¿O 4? Yo, 5. profe. Yo tengo Alberto tiene levantada la mano desde hace rato. Espérame. Ah, bueno. Simón, Y profe, ahorita va ahorita te usted. cedo la palabra, Roberto. ¿Le Bueno, cede la palabra o qué? ¿O cómo? no, ahorita, primero mi pregunta. Ok. Yo tenía la duda de que mostraron en el video de su compañera que no está, que importaron ciertas librerías en su programa y a mí me quedó duda de para qué eran esas librerías. En su programa de ejemplo de suma, resta, y vi que ahí tenía por arriba import como 3 librerías. Entonces, no sé si me podrían explicar para qué son.
Yo la verdad no sé, pero si me das un pequeño momento, las checo mientras mis compañeros responden. Si surge otra pregunta, yo lo voy a checar rápido para preguntarle a ella que fue quien las utilizó y te lo digo. Gracias, qué amable compañero. Bueno, yo puedo contestarte una parte si es posible. Adelante, adelante. Ah, bueno, si no mal recuerdas, bueno, son dos las que recuerdo de las que vi ahorita en el código que presentaron. En efecto eran tres, pero la tercera no la recuerdo. Una era el string.io, que si no me equivoco simplemente es para ingresar datos de entrada y salida. El io es por de int y out, input y output, o sea, de entrada y datos de entrada y salida. Y la otra era de la librería java.utilescanner, que si no mal recuerdas, compañero, era para ingresar datos a través del teclado, ya que a diferencia de C, que nos permite ingresarlos directamente, en Java requieres de esa librería para poder, para que el programa pueda recibir datos del usuario. Oh, vale, vale. Muchísimas gracias, compañero. Muy bien. Por ahí, Brian ya tiene levantada la mano, es la misma persona que hace rato iba a preguntar algo, ¿verdad? Ah, sí, pues siempre tengo Adelante, preguntas, adelante. profe. Adelante, qué bueno. Bueno, está bien mencionado hace rato la estructura de un objeto y cómo llamarlo a proceso. Yo sé que quizás eso ya lo habían, ya lo habíamos checado. Yo lo había preguntado al profe en la clase, la práctica pasada, perdón. Pero como soy nuevo para esto, todavía ya que estoy bastante frío en la cuestión de Java, ¿cómo es la declaración de un objeto, y llamarle un proceso para ese objeto? Su sintaxis de ese proceso. Mira ahí, ¿qué pusieron en el chat? Ah, lo de las clases. Estoy teniendo las clases. Sí, gracias. ¿Le quieren contestar al compañero o lo contesto yo? No estoy muy seguro de entender la pregunta porque se me trabó la conexión, la verdad. Que cómo se declara un objeto y cómo este objeto invoca un método. Yo eso no lo sé, lo siento. Muy No, bien, profe, si entonces, gusta usted. adelante, sí, adelante. No digo si gusta usted porque yo Le tampoco entendí que usted lo iba a lo hacer. sé. Bien, entonces, para crear un objeto, lo primero que tenemos que hacer es indicar a qué clase va a pertenecer ese objeto. Después ponemos como tal el nombre del objeto, luego igualamos a la palabra reservada new, después invocamos al método constructor. Este método constructor tiene la función de reservar en memoria el espacio suficiente para este objeto. La sintaxis es el mismo nombre de la clase, pero ahora acompañado de un par de paréntesis y pues punto y coma. Así se crea un objeto, también se le dice se instancia un objeto. Luego, para invocar a un método, simplemente ponemos el nombre del objeto, punto, y seguido vamos a escribir el nombre del método que queremos invocar. ¿Sí? Y esto, pues por supuesto que lo vamos a ver con muchos ejemplos durante todo el curso. ¿Sí, compañero? Compañero Brian. Sí, bastante bien, ya me refrescó la memoria. Muy bien, vamos a ver ejemplos, no se preocupe. Van 6, ¿no? Creo. Faltan Sí, 4 nada más. Oigan, compañeros, somos 40 en el grupo, no inventen, pregunten más. Llevábamos 7 preguntas. ¿Roberto? Sí. ¿Por qué se llamaban operadores de cortocircuito? Sí, es que estás hablando de los operadores lógicos, los ampersand, y se llama... Porque, bueno. Ajá. Bueno, si quieres tú, dile. Porque es como un cortocircuito. Haz de cuenta que tú tienes tu operador y estás realizando la operación tal cual que le estás diciendo, ¿no? O que tú le designaste. Entonces, o las instrucciones que tú le dijiste. Entonces, si no se cumple una, obviamente va a haber un corte ahí, ya no va a continuar con lo demás. Por eso es como una asociación, por así decirlo. Por eso se llama así, el cortocircuito. ¿Sí? ¿Me di a entender o no mucho? Sí, Alondra, gracias. Compañera, discúlpame, o sea, yo sé que no pregunté yo la pregunta, pero yo sí no entendí tu respuesta. ¿La puedes
tratar de explicar un poquito mejor? Ujú. Es que es como, a ver, déjame encontrar una palabra para decírtelo. Es una Yo tengo un forma de ejemplo si asociar, quieres, por Alondra. ejemplo. Bueno, sí, si quieres. Sí, mira, si les denominas cortocircuito, porque es, por ejemplo, tú quieres ir a la tienda a comprar leche. Sales de tu casa, pero llegas a la tienda y no trajiste el dinero. Y esa sería la primera acción que deberías de tener antes de salir a la tienda. O sea, como no pudiste cumplir la primera, las siguientes no las puedes cumplir porque no tienes lo primero, por así decirlo. Pues, Ah, por ejemplo, estás haciendo tu compra de listas y la sigues rigurosamente, ¿no? Tienes leche, huevos, pan y no hubo leche. Entonces, como la sigues al pie de la letra, dices, pues no puedo comprar el pan y el huevo. Entonces se convierte como en un cortocircuito. se rompe un esquema que se planeaba seguir si no te tienen las condiciones iniciales adecuadas, entonces. Exactamente. Ajá, ya no puedes continuar con las instrucciones que tenías. Por eso hay un corte ahí. Me suena, es como una especie de filtro que si no cumple los requisitos para pasar, no se llevan a cabo ciertas acciones. Ajá, justo eso es un filtro para continuar Ok. con las operaciones que tienes dentro de esa instrucción. Ok. Muchas gracias. Muy bien, bonito ejemplo. Por ahí Axel Contreras la tiene levantada, la mano. Sí, yo no entendí muy bien la relación entre los operadores a nivel de bits, los de AND, OR, XOR, NOT. Bueno, la relación entre esos operadores y lo que presentaron de a la izquierda y a la derecha de los números. ¿Te refieres por ejemplo, cuando presenté la parte de el indicador de desplazamiento a la derecha, ¿no? Eso sí lo entendí muy bien, pero no entendí muy bien qué tienen que ver los operadores. Ok, los operadores a nivel de bits son operadores que te permiten hacer operaciones con el código binario, por así decirlo. Que por ejemplo tienes el número 20 y su forma de escritura, lo puse aquí en las diapositivas, es, un segundo, que su forma de escritura es 00101. Y eso lo que significa es que en código binario estás dando el número 20 en valor decimal. Entonces lo que hacen los programas es, si tú pones, por ejemplo, el operador AND y pones un número antes y un número después, lo que hace es que los transforma a números binarios primero y luego hace la comparación que te pide el operador, que en este caso es int, o más bien es AND, perdón, y lo que hace es comparar los números de su código, de código binario, para dar un resultado igual en código binario y a ti regresártelo como número decimal. Básicamente es que cualquier número que hagas o operación que hagas y uses un operador a nivel de bits, que la diferencia con los de nivel bit y los lógicos es que solamente hay uno, por así decirlo. En el caso del AND, que lo puse aquí en el chat, solamente se pone uno, mientras que para utilizarlo en nivel de operador lógico, tienes que poner 2 veces la i, para que de esa forma lo interprete con 1 como un código binario o con 2 como una operación de numérica normal. Ya, Básicamente eso entonces es operación. primero los pasa a binario, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, primero los pasa a Ok. binario y una vez que ya están en binarios, hace la operación que tú hayas pedido con el operador y te lo regresa como número decimal otra vez. Ok, es que no había visto que en los lógicos es doble. Ok, Sí, gracias. de nada. Muy bien, muy bien. Por ahí hay otra mano levantada. Gómez Palafox. Sí, yo a ver si tengo dos operadores en una misma línea, o sea, ¿existe alguna jerarquía o lo va a ser así conforme en orden, de izquierda a derecha? Lo va No, a sí hacer existe jerarquía. Oh, y, ¿Y cuál es Sí la existe jerarquía? ajá, jerarquía ¿cuál es la como... jerarquía? Ajá. Voy.
Es como cuando aprendiste a hacer operaciones por jerarquía en matemáticas. No sé si recuerdas cómo te enseñaron a hacerlas, que te decían que primero eran con, ay, no me acuerdo si era exponentes y luego raíces o de ese tipo. O sea, tienen el mismo orden. A que si tú quieres, por decir, van primero lo que está en los paréntesis. Mira, de aquí lo saqué. Aquí lo había visto. Mira, si quieres te lo presento para que te quede un poquito más claro, ¿vale? A ver si puedes. Ajá, es lo de PEMDAS. Bueno, yo sí me lo aprendí. El de Es esto, mira. paréntesis, que exponentes. Ajá. Esta es una página de la que yo saqué pues mi información para exponer. Entonces, este es básicamente el orden que tiene la prioridad, bueno, la prioridad que tienen las operaciones. Por eso te digo que era primero lo de exponentes, la multiplicación, la división, la suma, la resta. Ok. Eso. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué? Van 8, ¿no? ¿O 9? Creo que 9. 9, se quedaron a una pregunta. No, yo sí tengo otra pregunta, por eso encendí mi micrófono. Adelante. ¿Quién es Ricardo y Alberto? Adelante, por favor. Bueno, a lo mejor mi duda parecerá un poco tonta, pero yo no le veo, bueno, no sé si alguno de ustedes me puede explicar para qué me Y se sirven le los fue el operadores internet. que son Bueno, yo ya binarios. no lo escuché. No, sí se escucha. Ah, perdón, adelante, adelante. A mí se me fue entonces. Ah, ya, es que si no, ¿me podrían explicar en qué me sirve en programación orientada a objetos hacer eso de los operadores binarios? ¿Para qué es de utilidad? Por lo que yo entendí en la búsqueda pues que hice de los números aquí binarios, es que de esta forma es un poco más simple, por así decirlo, el código, porque puedes hacer operaciones más rápido por lo que entendí, pero no estoy completamente seguro de si es por eso o si es más bien por el hecho de que al pasarlo en código binario te funciona más para el hecho de controlar más los sistemas en que 0 es apagado y 1 es encendido. Entonces, creo que más bien sirve para cuestiones de los sistemas en que los utilices para decirle número 20, por ejemplo, y la casilla 3 y 5 se prenden y los otros focos se apagan. Creo que para cosas de controlar sistemas es cuando más sirven las operaciones binarias. Profe, ¿puedo complementar esa respuesta? Adelante, por favor. Ok. Si no dijera esto, mi profesor de estructura de datos, me jalaría las orejas. Sabemos, algo muy importante en la programación es, la memoria lógica, y es que cada cosa que nosotros hacemos, cada pequeña letra que ponemos en un computador, si lo vemos en una plataforma de programación, cada vez que nosotros declaramos un int, un double, un proceso, una variable, estamos ocupando memoria. Y si lo expresamos en forma binaria, podemos expresar de forma correcta la cantidad de memoria que estamos ocupando y por lo tanto la cantidad que tiene que procesar nuestro computador, nuestra máquina, para poder llevar a cabo todo ese proceso. Por lo que sí es bastante importante utilizar y conocer todo lo que viene siendo la parte binaria para saber cuánta memoria estamos utilizando, cuánta vamos a procesar y cuánta tenemos que obtener al final de ese proceso. Muy bien, Brian, perfecta participación, sin ¿Puedo duda. completarla? Adelante, Roberto. También yo por lo que tengo entendido, o sea, sí es importante tener el conocimiento del lenguaje binario, pero así como tal, el programar o sea, no se programa, no es muy común que se programe en ese tipo de lenguaje, ya que para una persona es muy tardado y los lenguajes de programación no sirven como un intermediario, como un lenguaje universal que las computadoras pueden leer y que ya tienen preprogramadas en su base de datos
o sea, ya que pueden leer a binario, que puede leer a binario la máquina, para que pueda procesar el programa. Como con un ejemplo muy burdo sería como, yo mexicano me quiero comunicar con alguien de China, ¿no? Y él habla chino, pero hay un lenguaje universal que es el inglés, el cual podríamos intentar hablar él y yo para comunicarnos. No va a ser de la misma manera como si yo hablara chino y pues él va a entender más rápido, o viceversa, pero de alguna manera llegamos a un intermedio en lo que los dos podemos comprender y hacer las cosas lo más eficientemente posible que se puedan. Muy bien, muy interesante sus participaciones. Por supuesto que es indispensable al programar, ya sea que estén programando en bajo nivel o en alto nivel, entender el sí y el no, el falso verdadero, ¿no? Porque sin esto, pues no van a poder programar nada, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. O sea, Listo. esto se transcribe como una variable booleana, en pocas palabras. Pues más o menos, lo que está dentro del if, por ejemplo, dentro de un if, dentro de un while, al fin y al cabo va a ser un 0 o un 1, un falso o un verdadero, un sí o un no. ¿Sí? Ah, ya, profe. Y entonces, pues es muy recomendable saber las compuertas, el and, el or, y cuando sus combinaciones nos generen un 0 o un 1. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Bien, Sí, entonces profesor. pasemos al examen. Ah, no, ¿verdad? Sí fueron 10. ¿Iba a decir algo, Guzmán? No, nada más que sí, así es, profesor. Ah, que sí. Ah, ¿en qué quieren que hagamos los ejemplos? ¿En el NetBeans? Sí, en el Sí, por favor. ¿En el NetBeans? Bien, lo estoy abriendo, espérame tantito, lo hubiera abierto desde hace rato. Se me fue la onda. Hicimos... Profesor, Mande usted. me parece que a mí y a mi equipo también nos tocaba exponer hoy. ¿En serio? Déjeme ver las Am, fechas. ¿Qué tema? es tipos de datos primitivos Sí, es y cierto. Tiene usted toda la razón, lo que pasa es que lo tengo más abajito. No lo alcanzaba yo a ver. Tipos de datos primitivos y su jerarquía, ¿no? sí. ¿Verdad? No, pues adelante, compañero. Ahorita si nos da tiempo hacemos ejercicios y si no, pues en la siguiente clase los hacemos. Adelante, por favor. Es Ramírez Oscar, Abelino Rangel y López Olmedo. El tema es tipos de datos primitivos, su jerarquía, referencias o instancias. Aquí vamos a ver más un poco acerca de la creación de objetos. Conversiones entre tipos primitivos, moldeado o casting. Bien, adelante, por favor, compañeros. Bueno, nosotros vamos este, a, perdón. De hecho, ustedes iban antes que el equipo que Sí, expuso, ¿verdad? bueno, nosotros vamos a exponer de conversiones entre tipos primitivos, modelado y casting. Ay. Yo no escucho, ¿soy el único? ¿O todavía no empieza? No, profe. O yo tampoco. Todavía no empieza. Ah, bueno. No, Cristian.
A ver, es que estoy teniendo unos pequeños problemas, disculpen. Ok, bueno, vamos a empezar con los datos primitivos. Bueno, para dar un pequeño repaso, los datos pues son básicamente una representación de algo en un programa. Esto puede ser una representación numérica, alfabética o algorítmica, o sea, un símbolo. Estas son básicamente algún atributo, cualidad cualitativa o cuantitativa, es decir, que puede tener un valor o una característica. Java admite 8 tipos de datos básicos conocidos como datos primitivos. Pues esos están divididos a su vez en 3 tipos de datos, que son los numéricos, de texto y lógicos. A la siguiente. Bueno, en la tabla, como podrán ver, tenemos, ahí son los 8 tipos. El primero, pues, eran los booleanos que ya mencionaron, Alberto mencionó en la exposición anterior, que son básicamente un tipo de dato que se basa, pues, en la toma de decisiones, por decirlo de algún modo, y es de tipo lógico. Estos tienen un tamaño de un bit, es decir, de 8 bits, por así decirlo. Y los valores que estos toman puede ser if, o bueno, verdadero y falso. Después está el valor de char, que es básicamente un carácter Unicode sencillo de 16 bits. Unicode significa que es, por así decirlo, un sistema de traducción universal para que nuestro procesador pueda trabajar. Como tal, aquí dice que no tiene ningún tipo de valor, pero pues no encontré más información. Bueno, su tipo de valor mínimo no es como tal un valor numérico. El valor que yo encontré es /u seguido de 4 ceros. Ese es el valor mínimo que tiene un carácter. Y el valor máximo es /u seguida de 4 f's. La transformación, por así decirlo, de eso a un valor numérico sería de 0 a 250. Después va el byte, que es básicamente un valor de tipo de 8 bits con un signo, de tal manera que puede almacenar valores desde menos 128 a 127. A su vez sigue short, que representa un tipo de dato de 16 bits también con un signo. De esta manera almacena valores numéricos de 32.768 hasta 32.667. ¿O es 32.768? Bueno, algo así. Bueno, muchos de estos ya los hemos trabajado en múltiples clases. Está también int, que es el que ya hemos utilizado en su mayoría. Es un tipo de dato de 32 bits con signo para almacenar valores numéricos, cuyo valor mínimo es menos 2 elevada a la 31 y su valor máximo pues es 2 elevada a la 31. Después está long, que también es un tipo de dato numérico que tiene un tamaño de 64 bits. El valor por defecto, pues como tal, no tiene, ya que estos son números muy, muy grandes, a los que, pues aquí ya podrán notar que tiene un menos y creo que rebasa los millones. Después están float, que es un tipo de dato para almacenar números en coma flotante con precisión simple de 32 bits. Float, de igual manera, ya son para almacenar valores muy, muy grandes. Y por último está double, que también es un número real de 64 bits. Y pues, al igual que el anterior, pues también abarca pues números muy, muy, muy grandes. A la siguiente. Bueno, aquí están algunas formas en las que se puede escribir, por ejemplo, el tipo booleano, que sería el que quizás no recordamos muy bien de cómo es que se escribe. Ahí está la forma en la que se escribe o el ejemplo. Siguiente. Y después está el tipo char, que es básicamente también, nada más se le asigna, por así decirlo,
una letra. Si recordarán, me parece que el semestre pasado en estructura de datos y algoritmos, pues nosotros podíamos hacer, me parece que eran arreglos, que poníamos char y unos como corchetes o unos paréntesis que poníamos a cualquier valor, por ejemplo 10, ¿no? Y a su vez podíamos ir escribiendo diferentes pues letras o caracteres para poder formar, por ejemplo, un nombre. Siguiente. Bueno, hola, ¿qué tal, profesor y compañeros? Yo les voy a hablar de las referencias e instancias. ¿Sí le puedes pasar? Bueno, referencias, ¿qué son? Las referencias en Java son identificadores de instancias de las clases Java. Una referencia dirige la atención a un objeto de un tipo específico. Java posee dos grandes categorías de tipos para las variables. Uno son los tipos primitivos, como ya les habían dicho mis compañeros, que son los int, short, byte, long, son los char, boolean, float, float. Y luego están las referencias a objetos, que son los strings, los arreglos y otros objetos. Una diferencia de estos dos es que las variables de tipo primitivo almacenan directamente un valor que siempre pertenece al rango de este tipo. Y las variables de tipo referencia almacenan direcciones y no los valores. Si le puedes dar otra, por favor. Bueno, una variable es un lugar en la memoria donde se guarda un dato para ser directo en la fila o en el stack. Se crea un objeto. Bueno, aquí hay un ejemplo de una variable i1 entera, de tipo entera, que está inicializada con 5. Y hay otra variable i2 que va a valer lo que vale i1, y vale de tipo entera. Y esas están guardadas en la pila en el lugar i1 y i2 respectivamente con el valor de 5. Y cuando se crea un objeto en Java, como ya lo había mencionado el profesor, se necesita la palabra reservada new más el nombre de mi clase, que aquí en este caso es date, más dos paréntesis y punto y coma. Y este objeto se guarda en una parte de la memoria llamada heap, que es una memoria más grande y a veces puede ser un poco más lenta. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo cómo es construir un objeto, que es el nombre de mi clase, date, más el nombre de mi objeto, que es date1, igual a la palabra reservada new, y luego date, dos paréntesis, y punto y coma. Como vemos aquí, igual, atrás tantito. Como vemos, igual la date1 y date2 se guardan en la pila, pero estos apuntan hacia el objeto, que el objeto se guarda en heap. Y cuando cambiamos algo en el objeto, a esto afecta a las dos variables porque apuntan hacia el mismo objeto. Ahora sí, ya le puedes cambiar, por favor. Las variables de instancia. Una variable de instancia o campo es una variable asociada a un objeto. Se dice que es una variable o campo miembro del objeto. Se declara en el cuerpo de la clase. Y cada vez que se crea una nueva instancia de un objeto, se crea una nueva variable asociada al objeto. Aquí les puse un ejemplo, una clase persona que tiene como variables nombre, que son de tipo string, apellido y dirección. Y en la otra diapositiva les voy a enseñar cómo acceder a esas variables. Si le puedes adelantar, por favor. Bueno, el nombre de mi clase es persona. Luego el nombre de mi objeto persona, la palabra reservada new, más el nombre de mi clase. Así es como podemos crear un objeto, y para acceder a cada una de estas variables se pone el nombre de mi objeto, punto, y la variable a la que quiero acceder. Igual la puedo modificar desde aquí. Y de mi parte es todo. A continuación mi compañero. Bueno, yo voy a exponer sobre conversiones entre tipos primitivos, modelado o casting. Las conversiones entre tipos de datos en Java son realizadas ya que hay ocasiones en las que son necesarios hacerlo. Y para hacer conversiones tenemos dos tipos, la conversión implícita y la conversión explícita. La conversión implícita
te la hace el programa automáticamente y la explícita la tiene que hacer el que está programando. La conversión automática se puede llevar a cabo cuando los dos tipos implicados son compatibles y cuando el destino tiene una mayor capacidad de almacenamiento. Como lo podemos ver aquí, la variable A es entera y es un byte de la variable B, que es igual a 7, y esto los podemos igualar. Ahí sería una conversión automática. Y cuando cuando tú la tienes que hacer, lo debes de indicar como usuario. Esta conversión la puedes poner entre paréntesis, por ejemplo aquí, se va a cambiar de los enteros de A y C, que son cada uno 7 y 5, a otra expresión, bueno, a lo que lo intentas convertir, que sería byte. Y lo puedes escribir de la siguiente manera, bueno, como lo muestra aquí. Aquí hay algunas, esta tabla te muestra cómo son conversiones en C y a cuáles se puede cambiar. O sea, cuáles sí se pueden cambiar y cuáles no se pueden cambiar, cuáles son explícitas, cuáles son implícitas y ya, o cuáles son ambas. Y estas son las que se pueden cambiar en Java. Por ejemplo, si tienes un booleano, no se va a poder transformar en otra, se va a quedar siempre siendo un booleano. Pues sí. Y creo que ya sería todo de nuestra exposición. Aquí está la bibliografía. Gracias por su atención. Muy bien, perfecto. También un tema sencillo, ¿verdad? Fácil de entender, creo yo. Nos va a costar trabajo sacar 10 preguntas, pero lo vamos a lograr. Adelante con las preguntas, por favor. Vale, yo empecé, así que, entonces, compañeros, mencionaron una palabra que es muy importante en Java. De hecho, más que la pregunta, que sea duda para mí, es para el grupo. Mencionaron la palabra instancia. ¿Qué diferencia eso de una función en C? Porque por lo que expusieron es casi lo mismo, ¿no? Adelante, equipo. ¿Quieren la diferencia de qué? Perdón, no escuché bien. Diferencia entre instancia y función de C. Ah, instancia y función. Pues, una instancia... Ay, es que se me fue ahorita. Bueno, de la instancia se define dentro y fuera de la clase. Pero en sí, ¿qué es una instancia? A ver, recordemos, ¿qué es una instancia? Esperen, creo que los compañeros del grupo ya respondieron. Es que una instancia es un objeto, no es un método en sí, ¿no? Exacto, es un objeto. Lo análogo a una función en C, pues es el método. Lo análogo a un objeto en C sería, pues, más o menos una variable de tipo estructura, un nuevo tipo de dato definido por el usuario. Necesita, por supuesto, reservar espacio en memoria para, pues, poder funcionar, para poder existir. Entonces, en C, un método, un objeto es más o menos una variable de tipo estructura. Y eso más o menos porque una variable de tipo estructura no va a estar asociada directamente a una función y un objeto sí podría estar asociado directamente a un método. ¿Sí? Más o menos. Igual vamos a ver muchísimos ejemplos durante el curso. ¿Más o menos o más bien no? ¿Compañeros? ¿No me oyen? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Ah, bueno. Pensé que no. Bien, pregunta número 2. Ahí hay 4 manos levantadas. ¿Quién la habrá levantado primero? Guzmán. Guzmán, adelante, Guzmán. Bueno, mi duda es medio extraña, pero ¿cómo funciona la tabla que mostraron al final? No me quedó bien claro cómo funcionaba.
Adelante, la puede poner de nuevo. Perdón, ¿cuál de los dos? La de la derecha. La de la derecha, por ejemplo, el de binario, pues no se puede hacer una conversión. De la que sigue, me parece que es una conversión implícita de binario a esa. Y por ejemplo, a carácter, me parece que también es una conversión implícita. A carácter, o por ejemplo, una que es explícita, podría ser de binario a una fecha, por ejemplo. Esa sí tendrías, esa sería explícita. Y me parece que, por ejemplo, a una variable float no se puede cambiar. Y ya esta te va guiando, por ejemplo, todo esto. Todas las de aquí, de from a to, te va diciendo, te va ayudando. Ok, No ok. sé si quedó claro. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Va. Muy bien, van 2. Después, ¿quién la habrá levantado? ¿Juan Carlos, quizás? Sí, yo creo, ¿no? Bueno, ya la acabo de levantar, pero no sé si... Ya acaba de preguntar. ¿Tiene otra pregunta? Bueno, no, según yo es la primera vez que pregunto, pero bueno, mi pregunta es, o sea, ¿qué pasa si pongo algún tipo de dato? O sea, si pongo un dato que no le corresponde al tipo de dato, o sea, depende de qué tipo de dato quiero, o automáticamente me marca algún error, o se hace algún casteo automático, o cómo funciona eso en Java. Adelante, equipo. Si no le pone tipo de dato, bueno, de entrada le tiene que poner tipo de dato al momento de declararla, ¿no? Ajá, bueno, a lo que me refiero, no sé, o sea, si pusiera como un short, pero me excedo del número a los que puede abarcar el short, y ¿qué pasaría entonces? Luego me marca el error. Sí, funciona exactamente igual que en C, hace una conversión implícita. Recuerde que, por ejemplo, en C se decía que se convierte al recipiente más grande, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere sumar un entero con un flotante, el resultado va a ser un flotante. En las operaciones se va a convertir al tipo de dato más grande. Ok. Sí, muy bien. A ver, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Quién habrá sido? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ricardo Vargas? ¿O quién la alzó Ajá, primero? sí. ¿Ustedes no se fijaron? Híjole, no, profe. Pues bueno, de todas maneras todo el mundo va a preguntar, los que hayan tenido la mano levantada y los que estén preguntando en el chat también. Entonces, pues adelante, Ricardo, échale. Vale. Bueno, con relación a los tipos de dato entero, ¿cuál se recomienda utilizar para el casteo? Ah, caray, como que no le entiendo bien a su pregunta. Los tipos de dato entero, ¿cuál se recomienda usar para el casteo? Esa es la pregunta. ¿Qué quiere convertir? ¿De entero a qué? ¿O de qué a entero? Ajá, bueno, sobre los distintos tipos de datos primitivos enteros. Ajá. Pues casi siempre se utiliza el int, el tipo de int casi siempre es el primero que se suele utilizar. Para casos en los que el entero pues, sea pues, muy grande, pues, se van a utilizar el tipo long. Se supone que también el tipo byte y short se utiliza pues ya cuando se tiene un mayor dominio del lenguaje o para cosas más específicas. Bueno, sí, era así para saber sobre esos tipos de datos enteros. Gracias. Ok. Entonces, si la base, pues sería el entero, ¿no? Ya después vendrán los modificadores que corto, largo, con signo, sin signo. Muy bien. Después, ¿quién? Emilio Esquivel, adelante. Bueno, primero de la última tabla que mostraron, no, o sea, era de conversiones, ¿no? No Otra vez, si entiendo. quiere, vuelva a poner la tabla.
No, nada más para preguntarle, o sea, no, importando el lenguaje, o sea, la computadora lo entiende en ASCII, no está No, dentro del tema. en la computadora, bueno, en Java es Unicode. No usa ASCII, usa Unicode. Ah, ok. Y o sea, es completamente diferente. Pues se parece, pero sí es otro tipo, otra conversión, otro código. Ok. Y a ver, de la exposición, creo que lo había mencionado hace rato, pero no escuché, se me trabó un poco. ¿Sí mencionó que era un objeto o solo su diferencia en cuanto a con C? Lo podemos decir de nuevo. Un objeto es algo que se define a través de sus características. Con esto algo me refiero a cualquier cosa. Cualquier cosa se puede abstraer como un objeto y lo va a definir sus características, es decir, sus atributos, y también lo van a definir las acciones que puede hacer, es decir, sus métodos. Eso va a ser un objeto. Cualquier cosa que pueda yo abstraer, modelar y definirla a través de sus características y sus acciones. ¿Sí? Ok. ¿Va? Ok. ¿Va que va? Igual mencionaron lo que era una variable de instancia. ¿Cuál es su diferencia con una local? Bueno, que las variables locales han existido dentro del propio método y las variables de instancia se definen dentro de la clase y fuera del método. Bueno, en el método principal, ¿verdad? Ahí se tienen que definir. Sí. Básicamente, una variable local, pues sería, su alcance sería solamente el método, mientras que una variable de instancia, que son los objetos, su alcance pues sería a todos los métodos, incluso ellos mismos pueden invocar objetos. Y utilizar, por supuesto, las variables de instancia, tanto atributos como variables de instancia los pueden utilizar los objetos. Y los métodos también. Okay. Gracias. ¿Sí? Y una variable de instancia, perdón, una variable así normal de método, puede ser utilizada sin la necesidad de referenciarla a un objeto, mientras que un atributo necesariamente debe estar referenciado a un objeto. Vamos a poder declarar variables de tipo estática que van a ser como la función de las variables globales de C. Ah, ok. Sí, y también hay variables globales. Nada más que aquí se llaman variables estáticas. Ajá. Okay. Sí, Muchas sí. gracias. Alexander, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Un objeto es una cosa distinta a un tipo primitivo, aunque porten la misma información? Sí, hay que siempre tener en cuenta que los objetos en Java pues tienen un tipo, por así decirlo, de llevarlo a cabo, ¿no? Y pues los tipos primitivos pues otro. Que en algún momento dentro de nuestro programa o algo por el estilo tengan la misma información o significa que sean lo mismo. Supongamos que los tipos primitivos son algo más como elemental y los objetos son algo mucho más complejo. Por ejemplo, tú tienes una canasta con manzanas, ¿no? Eso sería un tipo primitivo, por ejemplo. Y, por ejemplo, una cesta de manzanas dentro de una nave espacial, eso ya sería pues algo mucho más complejo. Ok, muchas gracias, compañero. Bien, hay una pregunta. Pero no la dijo. David Ortiz, adelante con su duda. Sí, gracias. Quería saber si se pueden inicializar los atributos desde la clase, porque normalmente, o como lo hemos hecho aquí, es ponerlos en la clase, pero inicializarlos hasta el objeto. ¿La quieren responder o la respondo yo? Yo, ¿verdad? No, los atributos solamente se pueden inicializar una vez que pertenecen a un objeto.
Si usted no le pone la palabra estática al momento de declarar un atributo, forzosamente ese atributo debe pertenecer a un objeto, porque si usted la quiere inicializar, si quiere inicializar un nombre así con Pepe, ¿el Pepe de quién? El nombre de quién necesita ese atributo asociarse a un objeto, pues para poder inicializarse, utilizarse, darle valores, quitarle, etcétera. Todo lo que le quiera hacer ese atributo necesita estar asociado a un objeto. Entonces, sí, solo cuando se crea el objeto y después de eso se pueden inicializar los atributos que no son estáticos, porque cuando son estáticos, ahí sí los puede inicializar desde la clase, desde su declaración. ¿Sí? ¿Sí, David? Sí, gracias. Por nada. Juan Carlos aún tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna otra duda? No, disculpe, se me olvidó bajarla. Ah, muy bien. ¿Alguien más? Creo que van 6, ¿no? ¿O cuántas van? Como 15. 15, hoy, el exagerado. Yo tengo otra. Adelante, adelante. Bueno, ahorita que presentaron su tablita de conversiones, ¿hay una conversión no permitida además del booleano? Me parece que no. O sea, sí hay conversiones que no se pueden hacer, pero como el booleano, o sea, que no entre ninguna, me parece que no. Así es, solamente en el booleano. ¿Alguna otra? Van 7. Creo, no sé, me pueden corregir. Yo. Adelante, adelante. Bueno, tengo una duda sobre cuál es la diferencia entre un char y un string. Adelante, compañeros, se las pusieron de apechito, van. Me parece que char es nada más para pues una letra y un string es ya para una oración completa, creo. Sí, está usted en lo correcto. Un char es solamente un carácter alfanumérico. Puede ser un número, una letra, un símbolo, pero considerado como carácter. Recuerden que cuando se consideran caracteres, pues no operan, realmente no son números, no son operadores, sino que son caracteres. Cualquier cosa que pueda escribir en el teclado va a ser un carácter. Entonces, un carácter es de una sola unidad, mientras que una cadena, pues de más de una. Y pues no habría límite superior en el tamaño de las cadenas. Bueno, y ahí viene dentro de otra. ¿Cuál es Ajá. la diferencia entre una cadena de caracteres y un string? Pues es que un string es una cadena de caracteres. Lo que pasa que en Java ya lo podemos manejar más fácil. Ya ve que en C le teníamos que poner el tamaño a un arreglo de caracteres, ¿no? Nosotros con string, al declararlo como string, en realidad estamos declarando un arreglo de caracteres, pero de manera más sencilla. Nos podemos olvidar de reservarle el tamaño. Automáticamente, cuando la definimos al string, a la cadena, el compilador obtiene su tamaño. Ya no lo tenemos que gestionar nosotros. Incluso hay no se llama método, pero es un atributo en donde se le guarda el tamaño de la cadena. Si, por ejemplo, la cadena es de tamaño 10, el atributo length va a tener el valor de 10. ¿Sí, compañero? Ok, sí, Entonces, en gracias. realidad son lo mismo, nada más que Java nos facilita el uso al llamarle string a los arreglos de caracteres. Ok, gracias. Por nada. Pues supongo que nada más queda la mía. Adelante, adelante. Ok. Sabemos que un método tiene sus propias variables de tipo instancia, o sea, quiere decir que no salen de ahí. Pero hay en C, sí podíamos extraer datos. Cuando se mencionaba si era tipo void o tipo entero, ¿esto se puede hacer también aquí en Java? Sí, también se puede hacer. De hecho, los métodos pueden utilizar atributos, pueden utilizar objetos completos, pueden operar sobre variables locales y por supuesto que pueden devolver valores.
Sí, también se puede hacer aquí en Java. ¿Cuántas preguntas fueron que ni las conté? Yo tampoco, pero yo creo que sí llegamos a la meta, ¿no? Según yo, ¿O ya son más de 10. Ya son más de 10, ¿como cuántas fueron? 15. Hay una duda en el chat todavía. Hay una duda en el chat, ¿es el referente object? No le entiendo. Alejandro Landaverde, ¿a qué se refiere con su duda? ¿Nos la puede explicar un poquito más? No, fue de anterior, de... Esta fue una de mis anterior preguntas. exposición. Trató de dar una respuesta a mi pregunta de la diferencia de una instancia y un objeto. Ok. Entonces, ¿cuál es la función. duda? La de David Ortiz ya la preguntó, David. ¿Verdad, David? Ya. Sí, ya la preguntó. ¿Alguien más? ¿No? Nos fue toda la clase. Sí, ¿verdad? Estuvo bien. Estuvo interesante las preguntas, ya profundizamos más. Al parecer era un tema sencillo, pero salieron buenas dudas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si la siguiente clase hacemos los ejemplos? Nos dedicamos toda la clase a hacer ejemplos y por hoy le dejamos hasta aquí. Entonces, nos veríamos ¿el miércoles? El lunes. Pero el lunes es miércoles. puente. Sí es cierto. Sí. Miércoles. El miércoles, sí, porque el lunes es puente, según que por el natalicio, ¿no? Sí, el nacimiento de Benito Juárez. Correcto. Es el